Un gran abrazo para todos. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra, vamos a compartir hoy día la escritura. Y quiero pedirles que para poder compartir la escritura me acompañen a un libro de la Biblia que generalmente no lo leemos ni lo usamos mucho, ¿no? Es el libro de Lamentaciones, ¿no? No sé cuántos sabían que existe el libro de Lamentaciones, ¿no? Yo hubiera esperado que exista un libro, no sé, de las gratitudes, libro de alabanzas, pero existe un libro que se llama el libro de Lamentaciones. Este libro fue escrito por el profeta Jeremías y fue escrito en medio de una situación difícil, ¿no? Israel estaba siendo vencido por sus enemigos, los estaban llevando cautivos, estaban destruyendo, ¿no?, las ciudades de Israel. Era un momento muy complicado para el pueblo de Dios. Y en medio de esta circunstancia que es complicada, que es adversa, ¿no?, Jeremías escribe este libro y le pone Lamentaciones. No sé si tú alguna vez te has lamentado por algo, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, ¿no? Pero no creo que nadie haya escrito un libro de lamentaciones, ¿no? Pero sí lo hizo el profeta Jeremías, ¿no? Él escribe todo un libro que tiene que ver con esta situación adversa. Y vamos a leer el capítulo 3. ¿No? Para los que están anotando, primero vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 20. Si quieren pueden leerlo en sus casas desde el primer versículo. Van a ver toda la situación adversa, ¿no?, que describe el profeta. Pero vamos a tomar solo estos 4 o 5 versículos en realidad, para no tomar demasiado tiempo. De hecho aquí es muy fuerte todo lo que dice. Muy bien, vamos a versículo 16, vamos a leerlo, ¿no? Miren lo que dice el profeta. Dice: me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo: mi esplendor ha desaparecido, se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Miren qué fuerte, ¿no? O sea, está viviendo Jeremías un momento muy difícil, al punto que él dice: miren, estoy masticando piedras. No sé cuántos aquí han masticado piedras, ¿no? Creo que es algo no muy común, ¿no? Pero él está hablando en este sentido de que yo creo que masticar piedras es algo muy duro, ¿no? Yo creo que te quiebra la dentadura, ¿no? Y él está hablando en este sentido de que estoy pasando algo muy duro, muy difícil, ¿no? Y aparte de eso dice: estoy revolcándome en el polvo, estoy como que tirado en el piso, ¿no? Y dice: y ya no tengo paz. Y además no me acuerdo lo que es la prosperidad. En pocas palabras está diciendo: no me acuerdo lo que es vivir bien. Estoy viviendo una situación tan difícil que no me acuerdo qué es lo que es vivir bien. Y el versículo 18 dice: no, mi esplendor ha desaparecido, se perdió todo lo que yo esperaba en el Señor. O sea, no solamente estoy sin paz, no sé lo que es vivir bien, estoy masticando piedras, sino que todo lo que esperaba en el Señor se ha perdido. Y aparte de eso, ¿no? Dice: estoy amargado, ¿no? Estoy recordando mi sufrimiento y el no tener hogar. Estoy amargado. Qué terrible es no tener hogar. Y por último dice: siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. O sea, él dice: estoy viviendo un tiempo terrible, ¿no? Y lo tengo siempre presente. Estoy lamentando mi pérdida. Y miren, lo que aquí está diciendo Jeremías
es algo con lo cual de una u otra manera y en algunos momentos de nuestra vida nos identificamos. Todos pasamos momentos difíciles. Creo que en este tiempo como humanidad estamos pasando un tiempo difícil, ¿no? Tenemos la esperanza de que, no sé, con la vacuna todo mejore, pero hay países donde han vacunado al 50% de la gente y está peor el contagio. Entonces es como que realmente estamos viviendo un tiempo complicado. Muchos de nosotros hemos tenido pérdidas, hemos perdido el trabajo, hemos perdido el negocio, hemos perdido a un ser querido, tanto estar juntos en la cuarentena con la familia, hemos terminado peleándonos, quebrando el hogar. O sea, estamos viviendo un tiempo difícil. Más allá de que sea personal o que sea algo global, todos pasamos momentos difíciles y momentos de pérdida. Todos tenemos expresiones parecidas a las de Jeremías, ¿no? Que tienen que ver con lamentaciones, tienen que ver con lamentos, ¿no? Tiene que ver con esta situación adversa que todos vivimos. Y tal vez muchos de ustedes se están identificando, no pensando en algo que ha sucedido antes, sino algo que está sucediendo en este momento en tu vida. Pero no termina aquí este pasaje, ¿no? Y yo quiero recalcar la siguiente parte, que es del versículo 21 hasta el versículo 25, ¿no? Y aquí el profeta dice: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. No, es como que a pesar de todo lo que está pasando, me voy a atrever a tener esperanza, recordando que, versículo 22, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, él mismo se habla a sí mismo. ¿Y qué se dice? El Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. No, miren, él dice: a pesar de que mi pérdida es grande, a pesar de que he perdido mucho, de que estoy viviendo una situación tremendamente difícil, me voy a animar a tener esperanza, porque me voy a acordar de esto: Dios es fiel, su amor jamás deja de ser, su misericordia es nueva cada mañana. Dios es bueno con los que dependen de Él. Me voy a decir a mí mismo: el Señor es mi herencia. Amén. ¿Qué te dices tú a ti mismo cuando estás en momentos difíciles? Todo se ha acabado, soy un desastre, no aguanto más. Tenemos que aprender a decirnos a nosotros mismos: el Señor es mi herencia, el Señor es bueno, el Señor es fiel, su amor es grande. Miren, en pocas palabras, y esto es la esencia de lo que quiero compartir en esta mañana. Aquí el profeta está diciendo: estoy viviendo una situación sumamente difícil, mi pérdida es sumamente grande, pero aún con todo esto no voy a dejar de adorar a Dios y de recordar su fidelidad, su misericordia, su amor, su grandeza. Amén. Sí, saben, el objetivo del diablo no es quitarte tu trabajo. El objetivo del diablo no es quitarte tu provisión. El objetivo del diablo es desenfocarte de Dios, es quitar a Dios de tu vida. Si a través de las circunstancias difíciles el diablo logra que tú te olvides de Dios, logra que tú de pronto digas: pucha, no, yo ya no quiero creer en Dios. ¿Cómo voy a creer en Él si le he pedido tanto y Dios no me ha respondido? A pesar de que creo en Él, de que soy su hijo, mira lo que estoy viviendo, no voy a ir más a la iglesia, no creo más en eso. Ese es el objetivo del diablo. Pero si tú estás viviendo una situación difícil y tú sigues adorando, Él no va a lograr lo que quiere en tu vida. Él está siendo vencido por ti. Te pueden quitar lo que sea, no dejes que jamás
te quiten tu adoración al Señor. Porque si tú sigues adorando en la adversidad, todo lo demás con el tiempo va a ser restaurado por Dios, va a ser levantado por Dios. Acuérdense lo que dijo en Romanos Pablo, ¿no? Yo, dice, estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tal vez estás viviendo algo terrible. Tranquilo, Dios te va a dar la victoria en su momento. Lo importante es no permitas que eso te aparte de tu amor por Dios. No permitas que eso quite tu enfoque en el Señor, en adorarlo a Él. Si en medio de la situación difícil tú sigues acordándote de su bondad, de su amor, de su misericordia, sigues adorando a Dios, estás en victoria, estás en buen camino. Amén. ¿Sí? No permitas que el diablo te quite tu adoración. Este es mi mensaje en esta mañana. Y miren, viendo algunas situaciones similares, quiero ir poniendo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Pablo, ¿no? Pablo está junto con Silas, ¿no? en Filipos. Esto aparece en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, ¿no? Y ellos están en la calle predicando el evangelio, echan fuera el demonio de una mujer, y al final esto hace que el pueblo, la gente se levante en contra de ellos. Y sabes, dice que la gente los agarra y los despoja de sus ropas, ¿no? Los desnuda ahí en público, ¿no? Y después agarran varas y los golpean con las varas, y después de eso los llevan ante las autoridades, ¿no? Y las autoridades los meten en la cárcel, y dicen que los meten en la cárcel de más adentro, la que era la peor celda, ¿no? Y ahí amarran sus pies en el cepo, ¿no? Para que ellos no puedan moverse. Miren, están viviendo una situación difícil. No sé a cuántos de ustedes los han dejado desnudos en la calle. Es algo avergonzante. Cuando yo era adolescente, ¿no? Yo no conocía todavía al Señor. En una circunstancia me dejaron en calzoncillo en la calle. Más bien que a una cuadra más o menos había una casa que yo conocía donde podía hallar refugio, pero fue avergonzante. Pablo y Silas quedaron desnudos, pero aparte de eso los golpearon. Y esas varas eran durísimas. Yo creo que les dejaron la espalda así hecha añicos, como si fuera hamburguesa, ¿no? Así totalmente ensangrentada. Y después de eso los meten en la cárcel. O sea, les quitan su libertad. Están viviendo un momento muy difícil. Y ahí están, en el cepo, Pablo y Silas. Y Pablo, yo creo que le dice a Silas: Silas, estamos viviendo un momento difícil, estamos masticando piedras, estamos revolcados en el polvo, pero no dejemos de adorar. Y dice que en esa situación, a medianoche, ellos comenzaron a cantar alabanzas al Señor en todo lo que estaban viviendo. Y saben que, no sé si estamos familiarizados con la historia, pasa algo sobrenatural. Al final termina convirtiéndose el carcelero, lo bautizan a él y a toda su familia. Al otro día las autoridades van y les piden disculpas y los dejan en libertad. Hay algo tremendo, pero lo más tremendo no es lo que pasa después. Lo más tremendo es que ellos, en medio de la dificultad, en medio de toda su lamentación, adoraron a Dios. Amén. En medio de lo que tú estás viviendo, estás adorando a Dios. No dejes de adorar a Dios, porque eso es lo más importante y lo más grande que tenemos en nuestras vidas. Miren, en el tiempo del rey Sedequías, ¿no? En ese tiempo, esto está en Segunda de Reyes. Si quieren ir conmigo allá, en el segundo libro de Reyes, el capítulo 25.
el versículo 9, miren, desde que está en su 9º año de reinado, el rey de Babilonia viene con todo su ejército y sitia Jerusalén. Ustedes saben que antiguamente las ciudades eran, ¿no? Estaban rodeadas por una muralla que las protegía de sus enemigos, ¿no? ¿Y qué hace el rey de Babilonia? Viene y rodea las murallas, sitia esta ciudad, y el sitio dura 2 años. Y al cabo de estos años se comienza a sentir el hambre, ¿no? Y la necesidad allá dentro de la ciudad. Entonces el rey Sedequías decide hacer algo. Él abre un boquete junto con algunos hombres de su ejército en el muro y decide escapar una noche. Y cuando escapa el rey, cuando sale el rey, los babilónicos se dan cuenta y van y lo atrapan al rey Sedequías. Y como trofeo que tienen de guerra, ¿no? Entran con él en Jerusalén. ¿Y entran por dónde? Por el boquete que él había abierto. Y dice este versículo, vamos a leer el 9 y el 10, dice, ¿qué hacen los babilónicos? El rey de Babilonia dice, quemó por completo el templo del Señor, el palacio real, todas las casas de Jerusalén, destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Quiero que se den cuenta de algo. Primero, el enemigo no estaba dentro, estaba afuera. Y tú y yo tenemos que saber que nosotros vivimos bajo la cobertura de Dios. El Salmo 91 dice que habitamos bajo la sombra del Altísimo, ¿no? Él es escudo alrededor nuestro. El diablo puede estar afuera de las murallas queriendo sitiarnos, queriendo destruirnos, pero Dios es nuestra cobertura, Él es nuestra muralla. El enemigo no está dentro nuestro. La palabra dice que el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿no? Él está con nosotros y es nuestra cobertura. Lo vamos a leer en unos instantes. La Biblia dice que el diablo anda alrededor nuestro como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿saben qué? El enemigo no nos puede hacer nada porque está afuera. El problema es cuando nosotros quebramos esa muralla y damos lugar al enemigo. Sedequías, en vez de quedarse en la ciudad, quebró la muralla para escaparse. Muchas veces, en la situación difícil, en vez de quedarnos en Dios, escapamos. Y ahí es cuando el enemigo nos atrapa y cuando entra y hace lo que quiere. Pero miren, quiero que se den cuenta, cuando este rey de Babilonia entró, ¿qué fue lo primero que destruyó en Jerusalén? El templo. No empezó por el palacio, no empezó por las casas, no, dice el templo, el palacio, las casas, edificios importantes y por último la muralla. Aquí quiero que se den cuenta algo. Lo primero que el diablo quiere quitarnos es el lugar de adoración. El templo era el lugar donde adoraban y pasaban tiempo con Dios, era el lugar donde ofrecían sacrificios a Dios. Y es lo primero que el enemigo viene a destruir, porque el enemigo sabe que si destruye nuestra relación con Dios, todo lo demás está perdido. No sé si me estoy dejando entender. Por ahí el enemigo está destruyendo tus casas, el palacio, los edificios. Tranquilo. Si el enemigo no puede tocar el templo, tu adoración, tu relación con Dios, no te preocupes. Lo demás es cuestión de tiempo. Dios se va a glorificar en tu vida. Amén. ¿Sí? No dejes que el enemigo te mueva de ese lugar donde estás para adorar a Dios. Miren, vayamos rápidamente a Primera de Pedro. Este es en el Nuevo Testamento, el capítulo 5.
Y es el pasaje que yo les estaba diciendo. Miren, ¿qué dice Pedro? Pedro dice, pongan todas sus preocupaciones. ¿Estás preocupado por algo? Algo te está afligiendo, estás pasando un problema difícil, una situación adversa. Pon todas estas situaciones, ¿no? Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, ¿dónde? En las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Sabes, en medio de la tormenta, en medio de la situación difícil, lo que tienes que hacer es orar. Lo que tienes que hacer es acordarte de su fidelidad, de su bondad, acordarte del amor de Dios que nunca se acaba por ti. Eso es lo que tienes que hacer. Pon todas las situaciones delante de Dios, anda delante de Dios, pon en las manos de Dios todo, ora. ¿Por qué? Versículo 8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, el diablo está queriendo quebrar la muralla y entrar y devorarnos. Pero el versículo 7 es clave. Si yo en medio de todo lo que estoy viviendo, en medio de todas mis preocupaciones, necesidades, ansiedades, pongo todo delante de Dios, el enemigo no va a poder destruirme, porque Él no está dentro, está afuera. Yo estoy con la cobertura de Dios. Amén. No importa lo que estés viviendo, no te muevas del lugar de tu adoración, porque ese es el lugar de nuestra victoria. ¿Sí? Hay una canción que dice que así peleo mis batallas, ¿no? Que la vamos a cantar al terminar esto. ¿Cómo peleamos nuestras batallas? Adorando a Dios. Acuérdense de Josafat, un ejército grande venía en contra del pueblo de Dios, mucho más grande que el ejército del Señor. ¿Y qué hace Josafat? Josafat lo primero que hace es orar. Y Dios le dice, tranquilo Josafat, no hay por qué peleen ustedes mañana, la batalla es mía. Quédense quietos y vean lo que yo voy a hacer. ¿Y qué hace Josafat al otro día? Cuando tiene que ir a la batalla, pone al grupo de alabanza por delante, ¿no? Al Josías ahí, ¿no? Con su teclado colgando, ¿no? Ahí no sé, el Omar con su batería, ¿no? El grupo dice, estos pobres van a ser carne de cañón, pero no. Cuando ponemos por delante la honra a Dios, la adoración a Dios, nuestros enemigos son destruidos. ¿Sí? No importa lo que estés pasando, no dejes de adorar. No importa cuán grande sea tu pérdida, no dejes de adorar, porque allí está nuestra victoria. Amén. ¿Me estoy dejando entender? ¿Qué tenemos que hacer en la dificultad? Dejar de adorar. Amén. ¿No? Vamos un momento esperen, no me acuerdo el pasaje. Es segunda de Samuel, capítulo 12. Aquí nos habla del rey David. El rey David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, era muy humano como nosotros, pecaba, le fallaba a Dios, y en una ocasión él le falló a Dios porque se metió con una mujer que no era su mujer, era la mujer de uno de sus generales del ejército, y él, para cubrir su pecado, hace matar al hombre. Y esta mujer, que después la toma David por mujer, queda embarazada. Ahora viene el profeta Natán, ¿no? Y le habla de parte de Dios a David para que él se arrepienta por todo su pecado. Y el versículo 15 nos muestra una situación bastante fuerte. Dice conexión fallida, ¿no? Eso me ha salido aquí, ¿no? No sé si me lo pueden poner desde allá.
Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Ya está, muy bien, mil gracias. Dice lo siguiente, dice, después que Natán regresó a su casa, después, este es el profeta que le habla a David para que se arrepienta, dice, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. O sea, este niño que nació, ¿no?, que David amaba mucho, de pronto tiene una enfermedad, y no es un resfrío, no es que tose un par de veces, una enfermedad mortal. Siguiente versículo, por favor. Así que David le suplicó, o sea, le rogó a Dios que perdonara la vida de su hijo. Y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Los que son papás, ¿no?, cuando un hijo se enferma, saben lo duro que es, ¿no? Y miren, a mí nada me quita el sueño. Pero cuando uno de mis hijos está enfermo, es difícil, ¿no? Es complicado. Y David está así, le ruega al Señor, le dice, por favor, no le quites la vida a mi hijo, perdona la vida de mi hijo, por favor. Y no come nada, se tira en el piso, está afligido. Siguiente versículo, dice 17, entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él, ¿qué hacía? Se negaba, decía, no voy a comer, voy a seguir tirado en el piso, voy a seguir rogando a Dios. Versículo 18. Finalmente, al séptimo día, después de 7 días de no comer nada, de estar tirado en el piso, estar rogando a Dios, dice, el niño murió. Quisiéramos que este final sea un final de telenovela, ¿no? Al séptimo día todo se arregló, el niño se sanó, pero la vida real es esta: el niño murió. ¿Cuántos de nosotros vivimos situaciones difíciles y el final es difícil? Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían, ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Es verdad. Los que estaban en la casa decían, ¿cómo le avisamos? Si mientras estaba enfermo, estaba desesperado, ¿cómo será si le damos la noticia? Versículo siguiente, 19. Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. Wow. Ahora, ¿cómo va a reaccionar David? Versículo 20. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones, no, ni siquiera un perfume, sino varias, se cambió de ropa, luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Y todos estaban, ¿qué? Tiene la pérdida más grande que un ser humano puede tener, la pérdida de un hijo. Y yo creo que David dice, diablo, puedes haberme quitado a mi hijo, pero no me vas a quitar mi adoración. Se levanta, se lava, se viste bien, se ducha y va a adorar. Amén. ¿Qué tenemos que hacer en medio de toda la dificultad? Adorar, adorar. Porque la adoración es nuestra arma más fuerte, es letal contra el enemigo. Tú dirás, sí, pero eso no resucitó a su hijo. Sí, pero nosotros tenemos una perspectiva no de lo temporal, sino de lo eterno. Tú tal vez ha muerto uno de tus seres queridos. No te preocupes. La Biblia dice que un día vamos a estar juntos delante del Señor y nos vamos a ver. No hay nada
que pueda vencernos a los hijos de Dios. Aún la muerte fue vencida por Jesucristo. Lo importante es no perder la adoración, porque como dice Jesús, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirve ganar el mundo si perdiste tu adoración? Más importante es no perder nuestro enfoque en Dios, no dejar de adorarlo, no dejar de vivir para honrarlo con todo nuestro corazón. Amén. Termino con este pasaje, si pueden acompañarme a Filipenses capítulo 4. Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Miren, para terminar mi prédica. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Cuando estamos viviendo momentos difíciles, más bien hacemos lo contrario. Nos concentramos en la mentira porque le creemos al diablo todas las cosas que nos mete en la mente. Nos concentramos en lo deshonroso, en lo injusto, en lo inmoral, en lo feo, en lo no admirable. Pensamos en las cosas bajas y no en las excelentes. No sé si me dejo entender. La especialidad del enemigo, como sabe que no puede entrar a nuestra ciudad porque tenemos la cobertura de Dios, la especialidad de él es llevarnos al muro y desde ahí ver al enemigo. Y en vez de pensar lo bueno, pensamos, ya no hay esperanza, no sé qué vamos a hacer, ¿para qué he tenido hijos? Los voy a dejar en un mundo terrible, mejor creo que es que yo me mate y los mate a ellos más. Y comenzamos a pensar lo que no tenemos que pensar. Pablo dice, no dejes de adorar. Concéntrate en lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Lo que dice aquí. Esto es lo verdadero. Aquí dice que por su llaga yo he sido sanado. Aquí dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Aquí dice que nada me va a separar de su amor, que en todas las cosas soy vencedor, más que vencedor. Aquí dice que si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Esto es lo verdadero. En la circunstancia difícil, piensa y concéntrate en lo verdadero. Adora. Dios nos ha hecho una iglesia adoradora. Por eso somos una iglesia fuerte. Aunque nosotros como personas somos débiles, somos una iglesia tremendamente fuerte, porque Dios nos ha enseñado a adorar. Pero eso que no solamente sea el domingo aquí, sino eso sea en medio de la situación más difícil. Como David, no importa, murió mi hijo, igual voy a adorar. Amén.